Buenas tardes, nosotros somos el equipo y le vamos a presentar la evidencia de la etapa 1. Somos Briana Marcela Balboa Vargas, Ángela Monserrat Briceño Herrera, Vanessa Cázares Porras, Andrea Álvarez Rodríguez y Alberto Casillas Cifuentes. A continuación, mi compañera Vanessa Cázares les va a presentar la introducción. Hola, buenas noches. En este trabajo vamos a dar a conocer cómo funcionan los principios de Pascal y Arquímedes y pues prácticamente su evolución y de qué van. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo y los resultados que obtuvimos en nuestras investigaciones. La estructura de nuestro proyecto es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, con el objetivo, marco teórico, desarrollo, con pasos a seguir, datos y capturas del experimento y por último la conclusión. Primero tenemos el principio de Pascal. Bueno, en este caso tenemos el objetivo del principio de Pascal, el cual es entender y explicar este mismo aplicándolo en la resolución de problemas y en la explicación del funcionamiento de una máquina hidráulica. Asimismo, estaremos presentando los problemas que llevamos a cabo y cómo llegamos a su resultado mediante las fórmulas de este principio. La teoría que tenemos aquí es que debido a las características de los fluidos, es imposible aplicar presión en algún punto sobre ellas. Para esto es necesario que la fuerza se ejerza sobre una superficie. El científico Blaise Pascal observó que al incrementar la presión aplicada a una superficie, esta misma presión aumentará en la misma cantidad. Es por eso que se enuncia de la siguiente forma al principio. Al ejercerse una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. La principal aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica, en la cual al ejercer una presión sobre una de las áreas, la presión también se ejercerá con la misma magnitud en todas direcciones. Para igualar las presiones, el fluido se desplazará hacia la otra área, de modo que ambas presiones serán las mismas. Tenemos que presión 1 es igual a presión 2. En este sistema permite multiplicar la fuerza de un lugar a otro. De este modo se establece que la siguiente fórmula es la denominada el principio de Pascal, que es fórmula 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. A continuación tenemos el experimento número 1 basado en la prensa hidráulica, donde tenemos que el experimento se desarrolló con el procedimiento necesario para encontrar la presa y al hacerlo pudimos observar cómo nuestro circuito se equilibró y dejó de moverse. Si no se encontraba el peso adecuado, todo se veía desalineado. Aquí tuvimos que encontrar los cálculos para que la prensa, para que las pesas más bien estuvieran en equilibrio con la fórmula que ya fue mencionada. Después repetimos el procedimiento en el experimento número 2, que se solicitó que se cambiaran los datos y se volvieran a alinear, así que usamos este procedimiento y logramos nuestro objetivo, donde volvimos a usar las mismas fórmulas ya utilizadas anteriormente. La conclusión del principio del Pascal es básicamente que el uso del simulador es una herramienta que facilita fácilmente la comprensión de este principio debido a su facilidad de uso, lo que facilita el entendimiento de ciertos conceptos fundamentales. Es importante también saber utilizarlo de forma adecuada y complementaria para tener estrategias de aprendizaje
y asegurar un aprendizaje completo y significativo. Después tenemos el principio de Arquímedes. Bueno, a continuación tenemos el objetivo. El objetivo de esta práctica es entender y explicar el principio de Arquímedes aplicándolo en la resolución de problemas y en la explicación de la flotación de los cuerpos. Como se mencionó anteriormente con el principio de Pascal, también estaremos mostrando los problemas que resolvimos con el simulador y las fórmulas que utilizamos para llegar al objetivo. El marco teórico de este principio es que al sumergir un objeto dentro de un líquido, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Por lo tanto, la fuerza de empuje, que es igual a la presión por el volumen del fluido por gravedad, tiene una magnitud igual al peso del líquido desplazado por el objeto sumergido. Este principio está estudiado por el griego Arquímedes y se expresa de la siguiente manera. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido líquido o gas recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. El principio de Arquímedes es uno de los descubrimientos más notables que nos legaron los griegos y cuya importancia y utilidad son extraordinarios. De acuerdo a la magnitud de estas dos fuerzas que tiene lo que es pues el objeto y el fluido en el que se sumerge, podemos determinar las siguientes tres casos. El primero es que si el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se hundirá. El segundo es que si el peso del cuerpo es igual a la fuerza del empuje que recibe, el objeto permanecerá flotando equilibrado, una gran parte dentro del líquido y otra parte fuera de él. El tercer caso es que si el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje que recibe, el objeto flotará en la superficie del líquido. O sea, no se hundirá ni ninguna parte estará hundida. La fórmula de este principio es E igual a PF por volumen, donde E es el empuje, PF es la densidad del fluido y V es el volumen del fluido desplazado. Después hicimos la prueba en el simulador con el experimento número 1, donde utilizamos un sistema de esferas que se anotaban los pesos de cada esfera antes de ser sumergida. Y como paso siguiente se sumergía cada una y se notaba el peso aparente. Como podemos observar en la tabla, las esferas, al ser sumergidas en agua, siendo de diferente material pero con el mismo volumen, reciben una fuerza de empuje que es igual en todos los casos, ocasionando que su peso aparente sea menor al peso regular que ya tenía. Después, en el experimento número 2, como tenemos en los pasos a seguir, utilizamos el mismo sistema donde se notaban los pesos de cada esfera antes de ser sumergida y por consiguiente se sumergían cada una de las esferas y se notaban los pesos aparentes. Después tenemos la tabla de datos donde se puede observar, en conclusión, que la fuerza de empuje cambia en cada esfera a pesar que cada una es del mismo material, pero al cambiar el volumen y ser sumergidas, se puede observar que el peso aparente es menor que el regular. Y en la segunda esfera, al ser de mayor volumen, el empuje o la fuerza de empuje más bien incrementó. Como podemos observar aquí en el número 2, el peso era de 0.5 newtons, el peso aparente era de 0.35 newtons y la fuerza de empuje incrementó. Después, en el experimento número 3, los pasos a seguir era que se notaban los pesos de cada cuerpo antes de ser sumergidos, porque aquí cambiaron en vez de esferas, cambiamos a nuevos cuerpos, que puede ser como un cubo o un cilindro.
Después eran sumergidos cada uno y se notaba el peso aparente después de ser sumergido. Como podemos observar, el hecho de que cada cuerpo estaba hecho del mismo material con el mismo volumen hizo que hubiera un cambio proporcional y constante en cada uno de los cuerpos usados, y no cambiará el peso aparente, y no cambió más bien el peso aparente de él. Y la fuerza de empuje fue la misma en cada cuerpo. Después tenemos el experimento número 4, donde los pasos a seguir era de un sistema que se repetía al igual que en el primero, de 3 esferas que eran sumergidas. Se notaban los pesos de cada esfera antes de ser sumergida y se sumerge cada una de las esferas y se anota el peso aparente. En este caso, cada uno de los líquidos que eran usados en este experimento tenían diferente densidad. Y en conclusión, aunque cada esfera tuviera el mismo volumen, podemos responder a la interrogante planteada, que era que en efecto la densidad afectará el valor de la fuerza de empuje en cada una de las esferas. En este caso, influyó que cada líquido tuviera una densidad menor o mayor y eso afectaba en la fuerza de empuje, al igual que en el peso aparente. Como podemos observar, el peso en todas era el mismo. El peso aparente cambió al igual que la fuerza de empuje, debido a la densidad de cada líquido. Después, en el experimento número 5, nada más teníamos que responder a una interrogante, que era que si la profundidad con la que se sumergía el cuerpo en el agua cambiaba en la fuerza de empuje. En este caso, la fuerza de empuje de la esfera más bien el peso de la esfera es de 0.3 Newton. Y como conclusión tenemos que la profundidad en la que se sumergió la esfera en el líquido no afectó en la fuerza de empuje ejercida y el peso aparente es igual. El peso que podemos ver en el dinamómetro no cambió a pesar de que la pusimos en el punto más alto y después en el punto más bajo no cambió nada. Por último, tenemos el experimento número 6, que se basó en 2 dinamómetros, que en el A y el B. Como podemos observar en la tabla de datos, cada uno iba cambiando su peso, al igual que la fuerza de empuje. En este caso fue igual en todas. Pero en el sistema que utilizamos en este experimento, el agua iba cayendo hacia el otro dinamómetro, haciendo que este tuviera más peso. Y para concluir con los experimentos, podemos observar que en este último caso, entre más se llenaba el vaso B, que era el dinamómetro que está acá abajo, el cuerpo usado en el vaso A disminuye su peso, y así el recipiente B incrementa. Además, la fuerza de empuje sigue siendo la misma en todos los casos. Como conclusión del principio de Arquímedes es básicamente reconocer la facilidad que comprende en su totalidad. Gracias a su uso y manejo se volvieron fáciles de entender. Su representación gráfica ayuda a básicamente la captación total de este principio. Gracias a este simulador no fue de mucha dificultad realizar cada uno los experimentos. En conclusión, los principios de Arquímedes y Pascal son fundamentales en la comprensión de los comportamientos de los fluidos y tienen aplicaciones prácticas significativas en los diversos campos de la física y la ingeniería. Los principios de Pascal y Arquímedes fueron muy importantes en la antigüedad, ya que ayudaron a resolver los problemas que existían en aquella época. En la actualidad se sigue aplicando y es muy importante ver cómo se modificó y adaptó a nuestras necesidades. Fue muy interesante conocer acerca del tema y desarrollar problemas que conllevan.